Buenas tardes, doña Florinda. Cuénteme, ¿qué la trae por aquí el día de hoy? Buenas tardes, abogada, ¿cómo está? Eh, pues el día de hoy vengo porque se me presentó una situación. Lo que pasa es Sí. que, bueno, yo soy una persona de la tercera edad, tengo 82 años y yo pues vivo de unos apartamentos que tengo en arriendo. Entonces, precisamente uno de los apartamentos que yo tengo se le presentó un daño y pues a mí me recomendaron una persona para que me le hiciera el arreglo y esa persona vino, revisó cuál era el daño y me dijo pues que era un problema en la tubería, me dijo cuánto iba a costar y cuánto se demoraba y bueno, yo acepté, incluso pues le di el dinero para los materiales. Pero pues como últimamente ha estado lloviendo muy duro, hace muy poco me contactó y me dijo que pues que los materiales estaban muy caros, que no había vía para dar paso, entonces que eso había incrementado el precio y pues es verdad, yo he visto en las noticias que la vía Pajarito pues no está habilitada porque siempre hay derrumbes, entonces no sé qué hacer porque pues me está diciendo que los materiales están mucho más caros y pues yo no sé qué hacer. ¿Usted qué me recomienda? Entiendo perfectamente lo que usted me dice y este tipo de situaciones que me plantea acerca de las fuertes lluvias que se están presentando es más común de lo que cree. Entonces aquí, antes de determinar si realmente esta persona que usted me menciona puede desligarse o no de esta obligación de cumplir o no con lo pactado inicialmente, pues primero vamos a determinar exactamente qué fue lo que se pactó, qué obligaciones surgieron, si realmente a causa de las lluvias que usted menciona, pues la persona tiene su razón en decir que pues no puede llevar a cabo la obligación inicialmente pactada por el tema de los materiales, ¿sí? Entonces iniciemos explicando qué es un contrato. Entonces, inicialmente precisemos que un contrato es un acuerdo entre dos o más personas en el cual se obligan a dar, hacer o no hacer una cosa. Entonces, en el presente caso, ¿cómo se refleja? En este caso, pues la persona que usted menciona se obliga para con usted a hacer las reparaciones en el apartamento y por su parte usted tiene la obligación de hacer el pago, ¿sí? Por esas actividades que él va a hacer, esos arreglos que él va a hacer. Eh, por ejemplo, otro caso es su merced, me imagino que le gusta ver televisión, ¿cierto? Entonces, si usted, por ejemplo, quiere comprar un televisor, en este caso, usted tiene la obligación de pagar el televisor y la empresa a la cual usted le va a comprar el televisor tiene la obligación de dárselo en buen estado, ¿cierto? Dicho esto, tenemos que hacer la precisión de que existen muchas clases de contratos. Por ejemplo, existen los contratos bilaterales donde son ambas partes las que se obligan. Por ejemplo, en este caso, usted se obliga a pagar el arreglo del apartamento y esa persona se encarga de ejecutar ese arreglo. También existen los contratos unilaterales donde solo una parte es la obligada. También tenemos los contratos onerosos donde son ambas partes las que reciben un beneficio. Por ejemplo, en este caso, usted recibe el beneficio de que se le arregla su apartamento y esa persona recibe el beneficio de que se le paga por hacer el arreglo. También están los contratos gratuitos donde pues principalmente se beneficia una parte, como por ejemplo cuando usted presta un bien y no cobra, sí, no cobra por, digamos que el favor. Bueno, también existen los contratos conmutativos, que son aquellos en los cuales las partes desde un inicio ya conocen lo que van a recibir. Por ejemplo, si usted quiere comprar un televisor, usted sabe lo que va a recibir y el vendedor sabe cuánto le van a pagar. También existen los contratos aleatorios, donde el resultado depende de un hecho incierto. Tenemos también los contratos consensuales, donde nacen del acuerdo entre las partes, como por ejemplo en este caso, donde ustedes dos, usted y el señor, de común acuerdo se comprometieron, pues digamos, a él hacer las reparaciones y su merced a hacer el pago. También tenemos los contratos solemnes, donde es la ley la que establece como ciertos requisitos formales para que se lleven a cabo, ¿sí? Con todo esto, sé que me extendí un poco, quiero explicarle que en la vida diaria siempre estamos celebrando en todo momento contratos.
Por ejemplo, cuando vamos al supermercado a comprar el mercado del mes, cuando usted va a pagar el recibo de la luz, al comprar los electrodomésticos del hogar, siempre estamos celebrando contratos y es importante saber cuáles son todos estos que existen. Ahora bien, para que el contrato celebrado produzca efectos tiene que cumplir ciertos requisitos. Primero, tiene que ser acordado entre las partes, es decir, que ambas partes sepan qué están acordando, qué están pactando. Segundo, tiene que tener la capacidad legal para obligarse. Esto quiere decir que usted como persona de la tercera edad tiene la capacidad para celebrar el contrato a menos que tenga una limitación legal específica. Tercero, tiene que tener consentimiento libre, es decir, que nadie le esté obligando a celebrar el contrato. Cuarto, tiene que tener objeto lícito. ¿Esto qué quiere decir? Que este contrato que usted está celebrando no esté prohibido por la ley. Y quinto, existen contratos que deben cumplir ciertas formalidades especiales. Ahora bien, en este caso en específico, con todo esto quiero decirle que lo que se pactó, lo que usted pactó con el contratista, el arreglo, cuánto se va a pagar, cuándo se va a realizar el arreglo, esto ya es un contrato, así sea de la manera que usted lo haya hecho, sea sencillo o no, ya es un contrato. Ahora bien, visto esto, también tenemos que saber que existen ciertos elementos en los contratos. Por ejemplo, existen los elementos esenciales, que son aquellos sin los cuales el contrato no puede existir. Por ejemplo, en el caso de la compra-venta, su merced me dice que tiene apartamentos. Entonces, para llevar a cabo este tipo de contrato, pues debe existir el apartamento y el precio, ¿sí? Sin alguno de estos elementos, pues la compra-venta no es clara. También existen los elementos naturales. ¿Cuáles son? Pues son aquellos que se entienden incluidos por ley, pero que las partes como que no lo expresan, ¿sí? no lo manifiestan de manera expresa. Por ejemplo, en el caso de la compra de televisores, se entienden que estos tienen cierta garantía o que si vienen con algún defecto, si a usted no le funciona, pues se deben responder por estos defectos. También tenemos los elementos accidentales, que son aquellos en los cuales pues las partes agregan de manera especial. Por ejemplo, en este caso, ustedes pudieron haber pactado en el contrato que el arreglo se efectuara, por ejemplo, en 15 días, o que el pago se iba a hacer diferido en 3 cuotas, o que si el arreglo se demoraba más de 15 días, pues se iba a hacer un descuento del pago total, y así sucesivamente. Ahora bien, cuando se firma un contrato, nacen las obligaciones. ¿Pero qué son las obligaciones? Las obligaciones son un deber jurídico que tiene una persona de cumplir algo frente a otra. Entonces, con ello tenemos diferentes tipos de obligaciones. Por ejemplo, obligaciones de dar. Ejemplo, entregar dinero, entregar un televisor, pagar un arriendo. También tenemos obligaciones de hacer. Por ejemplo, hacer las reparaciones del apartamento, instalar una tubería, hacer los arreglos de una fachada. También tenemos obligaciones de no hacer, que son, ejemplo, no utilizar el apartamento para fines ilícitos o prohibidos, o hacer arreglos internos al apartamento sin la debida autorización. Entonces, en este caso en específico, su merced tenía la obligación de dar el dinero y el contratista tenía la obligación de hacer el arreglo en las condiciones pactadas. Ahora vamos a evaluar la figura de la fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, la fuerza mayor, ¿qué es? Esta se da cuando ocurre un hecho imprevisto e irresistible que hace que se pueda dar cumplimiento a la obligación, ¿sí? Entonces, esto debe ser un hecho ajeno a las partes, que la persona razonablemente no podía prever que iba a suceder y que impida su cumplimiento, que este hecho sea difícil e imposible de superar. Por ejemplo, no es como simplemente hubo un alza de precios y esto impide que yo ejecute los arreglos en el apartamento. No, tiene que ser algo totalmente externo, como el ejemplo de debido a las fuertes lluvias hubo cierre total
por todas las vías que conectan el municipio y no hay más materiales para poder ejecutar la actividad. Sí, tiene que ser un hecho externo y tiene que imposibilitar el cumplimiento de la obligación. Por ejemplo, en este caso habríamos que analizar más cositas. Por ejemplo, si la única vía que conecta el municipio es la vía Pajarito, si la única vía que conecta el departamento Sogamoso y Agua Azul es Pajarito, o si existe otra. Por ejemplo, existen otras vías, por ejemplo, como la ciudad de Yopal, que también puede conectar con Sogamoso, ¿sí? Entonces hay que evaluar todas estas cositas. También existe la figura de la teoría y la previsión, que contrario a la fuerza mayor, no es que este hecho externo haga imposible o prácticamente irresistible cumplir con la obligación. No, contrario a esto, la obligación aún puede cumplirse, pero esta situación hace que el contrato, retomando con la idea, este hecho o esta situación extraordinaria e imprevista hace que cumplir con el contrato sea excesivamente costoso para las partes. Es decir, si bien es cierto, por las fuertes lluvias aquí en Agua Azul hubo una alza de precios, no es solo como que subió un 5%, no, tiene que ser excesivamente costoso, que haga que se replantee si el pago inicial pues es acorde con esta nueva realidad imprevista que se presentó. Entonces ahí radica la diferencia. Ahora bien, cuando se presentan este tipo de casos, no basta como que la persona en cuestión, ejemplo, el contratista le menciona a usted: subieron los precios, así que tenemos que volver a evaluar el precio pactado inicialmente. No, entonces tiene que comprobarse que realmente los precios subieron de manera excesiva, por decirlo así. Entonces aquí hay que ya entrar a probarlo, renegociar si efectivamente pues debido a esta alza hay que ajustar estas condiciones inicialmente pactadas. Y este tipo de cosas, como usted ya sabrá, en la pandemia también sucedió. Sucedió que obviamente, al ser un hecho imprevisto y que dejó a todo el mundo pues en shock, dio pie como para que no se cumplieran ciertas obligaciones, porque pues obviamente todo el mundo pues estaba encerrado literalmente. Entonces podría justificarse que este hecho, al decir como que no, debido a la pandemia no pude cumplir con el pago del arrendamiento. Por ejemplo, usted que tiene apartamentos, entonces una persona quizás, no sé, le pudo manifestar como que no, es que no pude salir al banco a retirar el dinero y por lo tanto no pude hacerle el pago a usted. Existen medios de pagos virtuales, o sea, no todos estos eventos como las fuertes lluvias o la pandemia siempre es como una excusa automática para que una persona diga no puedo cumplirlo. Entonces inmediatamente uno no puede pensar, bueno, listo, tiene razón, no hay vía, o tiene razón, debido a la pandemia pues no se pueden cumplir con las obligaciones. No, por eso hay que cada caso tiene que evaluarse específicamente. Entonces, como bien le mencionaba, en la pandemia existen medios virtuales para hacer los pagos, existen medios para hacer ciertas cosas, no todas. Por eso digo, hay que evaluarse cada caso. En este caso en concreto, si es cierto, la vía está totalmente cerrada por Pajarito. Existen otras 3 vías que conectan el municipio, existen otros medios para verificar y para hacer cumplir con lo pactado inicialmente. Entonces aquí es como que no podemos dar una respuesta de sí o no cuando ocurren este tipo de eventos automáticamente. Tenemos que entrar a analizar cada caso en concreto y verificar que se esté como que dando cumplimiento, ¿sí? Que si efectivamente acá los requisitos que le he mencionado, si realmente pues fue un hecho imprevisible, irresistible, que no se pudo prever, que realmente todas estas condiciones se están dando, hacen que se imposibilite el cumplimiento del contrato, que estas condiciones que surgen hacen que el contrato sea excesivamente oneroso. Entonces todo esto hay que evaluarse.
Ahora muy bien, ¿yo qué le recomiendo a usted? Inicialmente tenemos que revisar qué se pactó inicialmente, por ejemplo, el precio, el plazo, el alcance del contrato, la forma de pago, tenemos que analizar todo esto. Segundo, solicitarle al contratista que aporte las cotizaciones anteriores y las actuales donde se haya reflejado esta alza de precios, ¿sí? Y también verificar si efectivamente no hay comunicación por ninguna vía que conecte al municipio o si solo es una vía la que está cerrada. Otra cosa que hay que dejar claro es que todo arreglo al que se llegue tiene que dejarse por escrito y no entregar más dinero hasta no verificar que efectivamente hubo un cambio en los precios. Ahora bien, otra cosa, todo arreglo al que se llegue pues tiene que primero darse como este orden que le menciono. Cualquier arreglo al que se llegue tiene que haber verificado estos pasos anteriores y también es como que usted no puede, la idea no es saltárselo, ¿sí? No es, por ejemplo, si lo que le dijo, el contratista no le aporta a usted las cotizaciones o estas pruebas que de fe que efectivamente hubo una alza de precios, que no hay comunicación entre municipios, que no hay posibilidad para el transporte de los materiales, pues no da pie para que usted pues entregue más dinero o amplíe el plazo. Entonces, primero tiene que verificarse todas estas cositas y no simplemente pues alegar esta cosa, este tipo de eventos por parte del contratista. Igualmente, si el contratista pues no le aporta nada y le deja abandonado como quien dice el contrato, entonces usted puede alegar el incumplimiento del mismo porque le está faltando a lo que inicialmente se pactó. Bueno, doña Florinda, ya para cerrar, quiero volver a recalcar algo que le mencioné anteriormente, y es que nosotros diariamente estamos celebrando contratos y no importan, o bueno, no es que no importen, sino así sean sencillos o no, estos crean obligaciones, ¿sí? Por eso es muy importante, como les mencionaba, dejarlo por escrito, pactar el precio, el plazo, las obligaciones que crea, qué pasa si ocurren situaciones extraordinarias. Todo esto es mejor dejarlo por escrito, pactarlo, que inicialmente ambas partes tengan conocimiento de estos hechos, ¿sí? Igualmente espero haberle aclarado un poquito más la duda y los pasos que debe seguirse para poder determinar toda esta situación que me está mencionando.